En un circuito en paralelo, la corriente fluye a través de más de un camino. Las cargas no están dispuestas de extremo a extremo, sino de lado a lado. Esto se hace evidente si observamos el desempañador de la ventana trasera. Hay una conexión común al voltaje positivo y una conexión común a tierra. Los cables son de un material especial que presento paralelamente. Los circuitos en paralelo han demostrado ser muy útiles en las aplicaciones automotrices. Esto es evidente si observamos los faros delanteros y traseros de un automóvil. Si, por ejemplo, los faros delanteros y los traseros estuvieran conectados en serie y una lámpara se fundiera, se crearía un circuito abierto y ninguna de las luces restantes funcionaría. Sin embargo, al conectar los faros en el paralelo, aunque una de las lámparas falle, las otras seguirán funcionando. Existen de nuevo 4 reglas para los circuitos en paralelo. 1. La caída de voltaje a través de cada resistencia es la misma. 2. Si las resistencias de un circuito en paralelo tienen diferente valor de resistencia, la corriente que pasa por cada una será proporcionalmente diferente. En los circuitos en paralelo, resistencia y corriente tienen una relación inversa. 3. La suma de las corrientes por separado es igual a la corriente total del circuito. 4. En los circuitos en paralelo, la resistencia total es menor que el valor de resistencia presentada por la resistencia más pequeña. Usando una analogía, podremos ver que 2 resistencias en paralelo presentan menos resistencia a la corriente que la que presentaría cada resistencia sola en un circuito. Imagine un depósito de agua con 2 bocas de salida. Supongamos que abrimos una de las salidas, que el caudal medio de agua que fluye es de 10 litros por minuto y que el depósito se vaciara en 100 minutos. La segunda boca de salida es idéntica a la primera. Si la abrimos, fluirá el mismo caudal de agua de 10 litros por minuto. Cuando las dos se abran al mismo tiempo, un total de 20 litros se desplazarán fuera del depósito en 1 minuto, y este se vaciará en la mitad de tiempo, es decir, 50 minutos. El caudal de agua es el doble, y su presión es la mitad de lo que era cuando solo una salida estaba abierta. La misma regla se aplica a un circuito eléctrico. Para comprobar esta y las otras reglas que se aplican a los circuitos en paralelo, observaremos un circuito que tenga una resistencia de 15 ohmios y otra de 22 ohmios conectadas a un acumulador de 12 voltios. Los 12 voltios de voltaje del acumulador aparecen en cada resistencia, lo que significa que las resistencias están conectadas en paralelo. Podemos hallar la corriente que fluye a través de cada resistencia aplicando la ley de Ohm. Para la resistencia de 22 ohmios, hallaremos el voltaje dividiendo 12 voltios por 22 ohmios, obteniendo un resultado de 0,55 amperios. Para la resistencia de 15 ohmios, la corriente es de 0,8 amperios, la cual resultará de dividir 12 voltios por 15 ohmios. Para determinar el total de corriente suministrada por el acumulador, sumaremos las dos corrientes de las resistencias, o sea, 0,55 amperios más 0,8 amperios es igual a 1,35 amperios. La resistencia total del circuito entero se hallará usando la fórmula R igual U partido por I, es decir, 12 voltios dividido por 1,35 amperios es igual a 8,9 ohmios. Hay otra forma de determinar la resistencia combinada de dos resistencias. RT es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2, lo que significa que debemos multiplicar los valores de las resistencias y dividir el resultado entre la suma de estos valores. Este método llamado producto sobre la suma puede usarse únicamente en circuitos en paralelo con solo 2 cargas o resistencias. Si usamos este método en nuestro último circuito con una resistencia de 22 ohmios y otra de 15 ohmios, calcularemos RT igual a 22 ohmios multiplicado por 15 ohmios y dividido por 22 ohmios más 15 ohmios. 22 ohmios multiplicado por 15 ohmios son 330 ohmios. 22 ohmios más 15 ohmios son 37 ohmios. 330 ohmios dividido por 37 ohmios son 8,9 ohmios. Como podemos ver, la resistencia combinada es menor que el valor de resistencia de la resistencia más pequeña del circuito.
Si tenemos 3 o más resistencias en un circuito en paralelo, las cosas se complicarán un poco más. Una manera de hallar la resistencia total en esta clase de circuitos es usando la siguiente fórmula. RT es igual a 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más etcétera, etcétera. Así que si tenemos un circuito con unas resistencias de 10, 15 y 22 ohmios, la resistencia total del circuito será RT es igual a 1 partido por 1 partido por 10, más 1 partido por 15, más 1 partido por 22, igual a 4,7 ohmios. En el ejemplo de las dos resistencias en paralelo, obtuvimos una resistencia total de 8,9 ohmios, la cual es menor que la ofrecida por la resistencia más pequeña, 15 ohmios. Lo mismo ocurre en el caso de las 3 resistencias. La resistencia más pequeña del circuito es de 10 ohmios, mientras que la resistencia total es de 4,7 ohmios. Otro método de determinar la resistencia total de un circuito en paralelo es dividiendo la resistencia de cada una de las cargas por el voltaje, sumando los valores individuales de la corriente y, después, dividiendo el voltaje por la corriente total. Vamos a usar el mismo ejemplo donde teníamos un voltaje de 12 voltios y resistencias de 10, 15 y 22 ohmios para calcular la resistencia total. Para la primera corriente, I1, calculamos 12 voltios dividido por 10 ohmios es igual a 1,2 amperios. Para la segunda, 12 voltios divididos por 15 ohmios es igual a 0,8 amperios. Y para la tercera, 12 voltios dividido por 22 ohmios es igual a 0,55 amperios. 1,2 amperios más 0,8 amperios más 0,55 amperios es igual a 2,55 amperios. La corriente total, IT, es pues 2,55 amperios. Para obtener la resistencia total de este circuito en paralelo, dividiremos pues el voltaje por la corriente total. 12 voltios dividido por 2,5 amperios es igual a 4,7 ohmios, es decir, la misma resistencia total que habíamos obtenido al calcularla con el otro método. Pueden utilizar ambos métodos por igual. Si usted tiene una calculadora, el primer método quizás sea más rápido. Si no, el segundo será más fácil. Y aquí hay otro método de calcular la resistencia total de un circuito en paralelo con varias resistencias de igual valor. La resistencia total es igual al valor de resistencia presentada por una sola de las resistencias y dividido por el número de resistencias que haya en el circuito. Así que si tenemos un circuito con 4 resistencias en paralelo de 10 ohmios cada una, la resistencia total del circuito será de 2,5 ohmios. Esta resulta de dividir el valor de resistencia presentada por una resistencia, 10 ohmios, por el número total de resistencias del circuito, 4. Pero hay que ir con cuidado, pues este método funciona solamente si todas las resistencias tienen el mismo valor de resistencia. En circuitos con resistencias con diferentes valores de resistencia, debe usted usar una de las fórmulas que dimos anteriormente.